Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En una reunión inédita, mandatarios de todos los países participaron de manera virtual en la ceremonia realizada con motivo del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo multilateral creado con el compromiso de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La participación de los mandatarios en la Asamblea General fue a través de mensajes en video. Sin duda, la pandemia que vivimos ocupó un lugar prioritario y reflejó la preocupación de los países por una distribución adecuada de la vacuna, cuando se compruebe la eficacia de alguna de las que ya se estudian, así como la mejora de los sistemas de salud y, sobre todo, la cooperación para reactivar la economía. En su discurso, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, señaló que estamos frente a nuestro propio 1945 y que la pandemia que vivimos es un ensayo general para los desafíos mundiales que están por venir. Destacó dos asuntos como prioritarios para el futuro inmediato de la humanidad: la desigualdad de género y la catástrofe climática, además de otras amenazas a la paz mundial, presentes prácticamente desde la creación del organismo, como las armas nucleares. También destacó los peligros que implican las nuevas tecnologías y las fragilidades que ha revelado el SARS-CoV-2. Señaló que la humanidad tiene un superávit de desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Bueno, querida Lisa, mi colega internacionalista en esta mesa, no sé si quieras empezar tú. ¿Con qué balance haces sobre esta inédita edición de la Asamblea General de la ONU? Y, por supuesto, si quieres mencionar ya de una vez la participación de nuestro presidente. Bueno, primero agradecer a mis colegas que hayan aceptado tomar este tema este día, porque efectivamente como internacionalista me parecía muy importante que en el marco del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas nos tomáramos un tiempo para reflexionar qué es lo que todos los líderes mundiales están dando cita para discutir justo en este periodo que por primera vez se está llevando a cabo de manera completa y absolutamente virtual. Digamos, hay algunos aspectos que resaltar, casi anecdóticos, de lo que la pandemia ha obligado y ha modificado el ejercicio de la diplomacia, como el hecho de que se está llevando prácticamente en su totalidad por Zoom, que los delegados presentes en la sede de Naciones Unidas están siendo muy reducidos y que hay algunos temas que evidentemente pues necesitaban discutirse de manera personal con toda la voluntad política de todos los líderes mundiales reunidos ahí. Uno de ellos es el caso precisamente del seguimiento al acuerdo de reducción de armas nucleares que se tiene con Irán, del que Estados Unidos se retiró del 2018 y en el que evidentemente será un tema de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y será un tema candente de esta Asamblea General, y del que México forma parte precisamente porque a partir de este año conformará el pequeño grupo de países que forman parte del Consejo de Seguridad y que tiene que ver con si se imponen más sanciones o no desde las Naciones Unidas a Irán, sabiendo que Estados Unidos se retiró del acuerdo de no proliferación de armas nucleares y que países, por ejemplo, como Alemania, están diciendo no podemos imponer sanciones a nivel de Naciones Unidas a Irán para la no proliferación de su programa nuclear si uno de nuestros países del Consejo de Seguridad ya se retiró del acuerdo y está promoviendo sanciones unilaterales. Segundo tema importantísimo que hacer con países como Yemen, por ejemplo, el país más pobre del Medio Oriente que sufre una hambruna generalizada desde hace muchísimos años y que en esta Asamblea General precisamente se pensaba tener reuniones de alto nivel para saber cómo se podía canalizar no solo la ayuda humanitaria, sino cómo dar salida a un conflicto que enfrenta a potencias muy importantes como Arabia Saudita, como los mismos Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, y que tiene a Europa también al filo de saber qué va a hacer o no con su diplomacia. Me parece que en este espacio el discurso del presidente, que no voy a hacer apología de si Benito se llamaba Benito por Juárez o no Juárez, lo que resulta triste, y lo decía así Natalia Saltanamaquia, que es una profesora y una miembro del Servicio Exterior Mexicano muy prominente, que ella misma decía, el discurso del presidente en realidad nos resta un poco de credibilidad para hacerle ver al mundo que cuentan con México para la solución de problemas multilaterales tan importantes como el tema del desarme, como el tema de la pandemia por COVID-19, como el tema de la consecución o no, porque estamos a 5 años de la declaratoria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la famosa Agenda 2030 que México tenía incluso y
y tiene una agenda, una agencia adentro de la Presidencia de la República para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que quizás estuvo tan centrado en México y tan centrado en los problemas y las soluciones que está ofreciendo México y su gobierno, que a lo mejor pudo haber mandado un mensaje de que en realidad México no necesariamente está ni disponible ni interesado en la resolución de los problemas multilaterales. Bien. Es importante además hacer notar que en este 75 aniversario pues hay también otros temas de agenda que quizá no son los grandes conflictos del mundo, que sí son muy importantes para la organización, como el tema de la gobernanza, de la famosa reforma de las Naciones Unidas, para saber si sí o si no está bien que haya solo un club de países que decidan en el Consejo de Seguridad, si realmente las decisiones que se toman en la Asamblea General son vinculantes para todos y si realmente hay un compromiso, sobre todo en los países del norte, para resolver problemas que a México le interesan mucho, como el tema de migración, seguridad y proliferación, sobre todo de armas ligeras, que ha sido uno de los temas, y Alejandro no me dejará mentir, de la agenda de la Cancillería de Marcelo Ebrard pues en estos últimos años, sobre todo en la relación bilateral con Estados Unidos. Bien. Alfredo, Lisa ya hace un gran balance sobre el primer día del debate de las Naciones Unidas, bueno, que comenzó ayer. Hoy lo continuamos. Por cierto, uno de los temas que se pusieron sobre la mesa, por supuesto, fue la desigualdad de género, y ayer me llamó la atención en el primer día de debate, puros mandatarios hombres. Fue hasta el día de hoy que hubo una primera intervención de una presidenta mujer. ¿Tú qué balance haces de este foro internacional y, por supuesto, cómo evalúas la participación de México? Bueno, déjame partir por ahí, porque digo, sí, obviamente hizo muchísimo ruido las declaraciones del presidente. Sí, a mí sí se me hace realmente vergonzoso e indefendible que López Obrador llevara el simple nombre de Benito Mussolini, de un fascista por el cual que cometió atrocidades tales que dieron pie después de la Segunda Guerra Mundial precisamente a la creación de la ONU. Se me hace, pues no sé, me deja pensando en quién asesora al presidente para llevar un discurso de esta forma, ¿no? Luego la venta, no venta del avión, no avión, que se rifó pero que sigue a la venta, pues también otro episodio pues muy lamentable. Pero pues como Lisa ya hizo un recorrido de una cátedra magistral del contexto en donde se está empezando este periodo de sesiones de la Asamblea General, hay que reconocer, creo que a la ONU, hay que hablar un poquito de la ONU en el mundo hoy, no nada más es lo que muchos tienen en mente, el Consejo de Seguridad, que puede ser muy cuestionado por el control que tiene Estados Unidos del mismo, sino de todo el papel y todo el andamiaje de un órgano tan complejo como la ONU, y donde precisamente no quisiera dejar pasar reconocer que México, de hecho, esta semana ya tiene el puesto que dejó Jan Yarab como representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Llegó a esa oficina muy particular, que ha sido aliada fundamental de luchas por los derechos humanos y muy del lado de las víctimas. Llegó Guillermo Fernández Maldonado, que viene de la oficina de Colombia, que fue parte de la misión de Naciones Unidas para Afganistán, que ocupó diversos puestos de responsabilidad en la misión de la ONU para Guatemala, y que incluso en los 90 laboró en la Comisión de la Verdad y la misión de observadores de la ONU en El Salvador. Se me hace un perfil muy interesante para el tipo de conflicto interno armado que tenemos en nuestro país, y por supuesto, ojalá que ayude este perfil a la construcción de memoria histórica y de justicia transicional, que por cierto es una promesa abandonada de este gobierno, que se iba supuestamente a hacer con la ONU precisamente. Claro. Alejandro, ¿tú coincides? Fue más bien el discurso del presidente López Obrador un discurso más para México que para el mundo. ¿Tiene alguna implicación esta participación que algunos académicos decían debilitaba nuestra participación en el Consejo de Seguridad del próximo año? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que como internacionalistas somos bastante endogámicos, porque sí o sí terminamos esta plática hablando del presidente López Obrador, como en este bloque pasado y el bloque que sigue. Por eso me gustó mucho la reflexión global que hace Elisa, porque efectivamente hay que enmarcarlo en este gran evento y en esta gran organización que implica la ONU. A mí me gustó el discurso del presidente, habla de lo que México puede aportar para el mundo desde su experiencia interna. Creo que queda de ver todas aquellas medidas en concreto y que creo que son muy destacables de lo que México ha sido copartícipe en tiempos recientes con la Organización de las Naciones Unidas.
todos estos esfuerzos coordinados con distintas agencias de la ONU instaladas en el país para el cumplimiento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la reciente reconocimiento por parte del Senado de la competencia de la ONU para investigar casos individuales de desaparición forzada, un tema que es un viraje de 180 grados, la resolución de México en la Asamblea General de Naciones Unidas para que la distribución de medicamentos, de equipamiento médico y sobre todo cuando se encuentre la vacuna sea equitativo y que también llegue a los países en vías de desarrollo. Creo que México es un actor clave en Naciones Unidas y que tenemos que comenzar a reivindicarlo, sobre todo en un momento en donde es más importante que nunca el multilateralismo, porque solo desde una acción coordinada vamos a poderle hacer frente a una pandemia que, como su nombre lo indica, pues es global. Y en este contexto vemos el repliegue de muchos gobiernos, sobre todo de derecha, expresiones de extrema derecha que quieren replegarse nuevamente dentro de las fronteras del Estado-Nación desde una visión nativista, la proliferación de discursos de xenofobia. Es en ese contexto en donde hoy tenemos que fortalecer a la ONU, pero también en una reflexión crítica, sí, porque son diseños y modelos institucionales pensados en el siglo XX, en una realidad geopolítica distinta a la que actualmente en el siglo XXI estamos viviendo, y yo creo que este aniversario también tiene que servir como una oportunidad para reflexionar sobre estos cambios institucionales que la ONU requiere para ponerse al día. Sí, totalmente de acuerdo. Sin duda la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas es urgente. Finalmente, Moisés, ¿tú qué más destacas de este aniversario 75 de la ONU? Bueno, pues destaco la participación pues de casi todos los países, los mandatarios, pero también me queda un sinsabor con el tema pues de México, ¿no? Porque al fin y al cabo son vitrinas en las cuales pocas vitrinas hay, y el presidente sale a relucir sus apoyos sociales, su combate a la corrupción, su venta de avión. Creo que por ahí no debió haber hecho eso, ¿no? Creo que debió haber puesto en agenda la evolución con el tema de los feminicidios, porque al fin y al cabo, quieras o no, ante el mundo, Ciudad Juárez sigue estando, y México sigue estando con temas de homicidios. Entonces creo que más que ponerlo ahí, le pongo un asterisco, así como también la actuación del presidente de Brasil, ¿no? De Jair Bolsonaro, que sigue en una actitud arrogante, una actitud retadora, ¿no? Pero pues en cuanto a la ONU tenemos un gran representante como lo es el exrector de la UNAM, y todo lo que hace, vamos a llamar, durante una gestión, viene el presidente como que a tirarlo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Lisa, tenemos muy poquitos segundos, pero adelante. Un último punto, y es porque es mi agenda del corazón. Siempre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre se negocia siempre la resolución ómnibus sobre drogas, de la que México siempre es el principal sponsor o es el promovente principal, y creo que en este momento sería muy importante que México pudiera darle un mensaje al mundo de que de verdad va a ir por la regulación de los mercados de cannabis, que va a hacer caso de su sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que va a seguir el camino de muchísimas jurisdicciones que a nivel subnacional o nacional ya lo siguieron, y que eso realmente se refleje en un liderazgo de México en la reforma de las convenciones de Naciones Unidas sobre el tema de drogas, que necesitan una modificación importante, y que además, hay que decirlo, entre diciembre del año pasado y diciembre de este año se está discutiendo en el marco de la Organización Mundial de la Salud si se reclasifica o no la marihuana dentro de las listas prohibitivas de Naciones Unidas de sustancias que están sujetas a la fiscalización internacional. Ojalá que México logre hacer un papel verdaderamente preponderante en esta resolución, y que sobre todo logre mostrar un avance nacional en la materia, que desafortunadamente no hemos visto, porque déjenme nada más denunciar que el día de ayer el juez 21 de la Ciudad de México le dio otra vez a COFEPRIS 70 días hábiles de plazo para poder publicar el reglamento de cannabis medicinal, dándole más de 1000 días a la Autoridad Nacional para publicar un reglamento al que está obligado desde 2018. Un tema sin duda pendiente en la agenda nacional, pero también internacional. Se acabó el tiempo de este bloque, pero vamos a una nueva pausa, porque nuestro país acumuló una deuda de 436 millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, que debe de pagar a más tardar el próximo 24 de octubre.
Agricultores se oponen, pero el gobierno garantiza abasto y cultivos seguros. ¿Habrá una buena solución? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.